Usted no peca porque usted ama a Dios. Si usted quiere la bendición de la iglesia, ¿verdad? De la unidad de la iglesia, que estemos todos juntos, unidos, es porque estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Si nosotros nos amamos como deberíamos de amarnos, entonces estamos en Cristo, estamos en el Espíritu, ¿me entienden? O sea, hay muchas cosas que le pedimos a Dios, pero verdaderamente está en nuestra voluntad, en nuestro deseo de hacerlo. ¿Sí me va entendiendo que no es Dios el que lo va a hacer todo? Usted tiene que poner su parte. Amén. ¿Verdad? Porque si usted anda en pleitos hablando de su hermano, usted no está en el Espíritu, usted anda en la carne. Entonces nosotros tenemos que caminar, ¿verdad?, en el Espíritu. Y el que nos capacita para vivir esa vida, ¿verdad?, de piedad, de justicia, ¿verdad?, es a través del Espíritu. Amén. De lo contrario vamos a ser carnales, ¿verdad? De lo contrario vamos a caminar en el pecado, ¿verdad? Y eso no quiere decir, amado hermano, cuando el Espíritu Santo está en usted. De otra manera, usted no lo puede. No, el Espíritu Santo no es algo que entra, sale. Llegó una sola vez y ahí está en usted. Si no, tendría que aceptar a Cristo nuevamente. No sé si usted me entenderá, ¿me entiende? Porque, ¿me entiende? No va a estar de entrada ni de salida, está en usted. Pero su pecado, ¿verdad?, es que lo tiene apagado. Nuestro pecado, nuestra manera de actuar, ¿me entiende?, lo tenemos apagado. Entonces, amado hermano, no es un sentimiento, sino que tenemos que tener una vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice ahí en el versículo 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu Santo, amado hermano. Y me entiende, quizás no toque algunas cosas, pero verdaderamente este es un mandato de Dios. No es que si quieres, sino que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les dice en un principio, les dice que no entendía estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué dice ahí, no os embriaguéis en vino porque es disolución? Y mire, entendí algo. Y quiero llevarlos para que entendamos un poquito más. Quiero llevarlos al libro de los Hechos, capítulo número 2, ¿verdad? Donde nace la iglesia, mirábamos el otro día. Ahí nace la iglesia, ¿verdad? Y son bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y acuérdense que el Señor Jesús les dice a los apóstoles, ¿verdad?, en el capítulo número 13, 14, 15, 16 de San Juan, le da muchas promesas el Señor a sus apóstoles. Les dice, mira, les dice que están temerosos. Porque, ¿cómo están los corazones de los apóstoles en ese tiempo? Estaban como amedrentados, estaban afligidos. ¿Y qué les dice el Señor? No se turbe vuestro corazón. Porque el Señor se iba. Y dice, yo no los voy a dejar solos. Yo me voy a hacer morada. Porque allá donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. Amén. ¿Verdad? Pero el corazón de ellos estaba turbado, estaban afligidos, ¿verdad? Que su Señor se iba a ir, el que había estado con ellos, ¿verdad? Y, ¿me entiende? Estaban, ¿me entiende?, bien preocupados. Pero aquí en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Dice, y de repente vino del cielo vamos a empezar de ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso lo vimos la vez pasada. Amén. Moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oigan lo que dice. Había varones de todas las naciones, dice, en Jerusalén, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto,
Y hecho esto, este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga, estaban hablando lenguas audibles que se reconocían, no eran, ¿me entiende? Jingo bingo, ¿verdad? Sino que eran lenguas reconocidas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Verdad? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Decía. Mire, en la que hemos nacido, dice. Mire las clases de lengua que había, mire. ¿Qué dice? Partos, medos, eslamitas y los, ¿qué dice? Habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y Pandía, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Gloria a Dios. Y sin acento, como digo cuando hablo en inglés, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Se da cuenta cómo, ¿entiende? El Señor derramó el Espíritu Santo en estas personas. Entonces, los quiero llevar a algo, ¿verdad? Bien importante. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Mosto es vino nuevo. ¿Ok? Mire qué bonito. Hasta le empezaron ¿cómo es que dijera? A acusar de borrachos. ¿Verdad? Y la verdad, como estos no eran judíos, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, eran de los, como digamos, de los gentiles. Eran gentiles, ¿verdad? Y en aquel tiempo, ¿me entiendes? Los gentiles hacían cultos a sus dioses. Y cuando hacían cultos a sus dioses para honrar a su Dios y tener una comunión con su Dios, se emborrachaban. Imagínense qué tremendo. Entonces los acusaron de idólatras. ¿Me entiendes? Ahí en ese momento, cuando estaban burlando, entonces dije yo, cuando aprendí eso, ¿me entiendes? Yo me quedé atónito. ¿Me entiendes? Porque ¿qué les dice Pablo, verdad, a los efesios? No os embriaguéis en vino porque es disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Le estaba diciendo en otras palabras, no volvás a vivir la manera antigua de vivir de donde Dios te sacó, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Le está diciendo ahí a los efesios. ¿Me entiendes? Entonces por eso dice, entonces para poder vivir en la luz admirable de Cristo, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Y el vivir en el Espíritu Santo de Dios es vivir una vida santa. ¿Me entiendes? Porque si vivimos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a vivir una vida de pecado, de adulterio, de vicios, ¿verdad? No nos vamos, ¿verdad? Si nos emborrachamos, el licor produce efectos que uno, ¿verdad? Normalmente cuando yo era borracho, ¿verdad? Y tomaba, yo hacía cosas que normalmente yo no los podía hacer. ¿Me entiende? Y lo que lo hemos hecho, ¿verdad? Entendemos eso, por de donde Dios nos sacó. Entonces, para poder vivir una vida en Cristo, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No sé si me va entendiendo, pero tenemos que aprender a vivir. Es un mandato, ¿verdad? Y entonces, ¿me entiende? Cuando nosotros vivimos y somos llenos, hay consecuencias buenas, ¿verdad? Entonces, pero no hay disolución, sino que estamos en Cristo.
Y entonces pensaba yo, ¿verdad? Estaba pensando yo en el libro de Gálatas, donde está la llenura del Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Verdad? Dice el fruto de la carne, ¿verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19, dice 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, dice en el 19, que son, dice, adulterio. ¿Verdad? Si alguien está adulterio en la iglesia, hermano, es que no va a recibir, quizás no ha recibido a Cristo. ¿Verdad? Fornicación igualmente. O quizás recibió a Cristo y no sé qué es lo que va a pasar. Tienen que arrepentirse, ¿verdad? Y como no se va a arrepentir así nomás, tienen que volver a esa llenura, a buscar a Dios. Como me decía un hermano ayer, es que yo casi caí o cayó, ¿me entiendes? No le quise preguntar, lo único que le dije, Dios tiene misericordia, hijo. Tienes que acercarte a Dios, le dije yo, y le empecé a hablar de lo que estaba enseñando. Le dije, es necesario de que nos acerquemos a Dios, que seamos una sola iglesia, que tengamos misericordia para aquel que te ha pecado, le digo yo, y tú tienes que acercarse a Dios. Amén. ¿Verdad? Porque no lo voy a sacar completamente yo, es el que se encargue Dios en él, ¿verdad? Yo lo único que tengo es que darle ánimo, que se acerque a Dios. ¿Verdad? Y que se acerque él y toda su familia, ¿verdad? Entonces dice después adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, concupiscencias, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, prácticamente, ¿verdad? Y entonces aquí lo quiero llevar a una cosa, ¿verdad? Que hay una línea quizás, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? De que el que es salvo siempre salvo es, dicen, ¿verdad? Entonces dicen, estos no son cristianos comprometidos. ¿Verdad? Que un día están en la iglesia, otro día no están en la iglesia, o sea, ¿me entiendes? Así están. Y está el otro grupo de cristianos comprometidos que estamos luchando, ¿me entiendes? Para vivir en Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Buscando al Señor. ¿Verdad? Venimos a buscar misericordia de Dios, que nos perdone, que nos llene de su espíritu, ¿verdad? Que conociendo de Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de Él? ¿Qué podemos tomar de Él, verdad? Porque entre más tomamos de Él, ¿verdad? Hay más responsabilidad también, ¿verdad? Porque hay de aquel que tenga por inmunda la sangre del Cordero. Entonces, tenemos una responsabilidad para con la iglesia y para con Cristo y para nosotros mismos. Amén. Entonces, ¿me entiende, hermanos? Tenemos que seguir adelante. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Si estuviéramos caminando dando fruto del Espíritu todo el tiempo, ¿verdad? No estaríamos nunca mal, ¿verdad? Estaríamos bien todo el tiempo, ¿verdad? Pero, amado hermano, para eso estamos aquí, para que nos ayudemos los unos a los otros. Amén. Y que aprendamos más lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que es Él, ¿verdad? Y entonces cuando aquellos hombres, los corintios, se embriagaban, ¿me entiende? ¿Qué hacían? Hacían orgías. ¿Me entiende? Pablo lo reprende, ¿me entiende? Que se olviden de las orgías que hacían antes. Y que se volvieran a Cristo. Por eso Pablo, el Señor le dice, ¿me entiende? A los corintios, les dice que son templo y morada del Espíritu Santo. Y lo podemos ver también en Romanos capítulo 8. Vamos al capítulo 8. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice ahí para comenzar, ¿verdad? Ahora bien, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que andan en el Espíritu, ¿verdad? Para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces usted va viendo el paralelismo que hay, ¿me entiende? Entre andar en la carne y andar en el Espíritu. ¿Me entiende? Si usted andamos en la carne, andamos en pecado, nos aparta de Dios.
vamos a querer menos las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Pero si andamos en el Espíritu, nosotros anhelamos las cosas de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Así que tenemos que caminar ¿en qué? En el Espíritu. Entonces, vamos, caminemos hacia Dios. Amén. Entonces sigue hablando ahí, dice, porque la ley del Espíritu, perdón, quiero ir hasta el 7. Del 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice. Pero lo del ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. ¿Me entiendes? Por eso nosotros a veces venimos a la iglesia a decirle al Señor, lléname, Señor, de tu Espíritu, lléname, lléname, lléname. Porque quizás lo vimos en la carne. Santo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué, amado hermano? Porque quizás esa es nuestra naturaleza, tenemos que estar peleando todo el tiempo, ¿verdad, amado? Pero acuérdense que mirábamos en el capítulo número 12 de 1 de Corintios, versículo 11, dice que el Espíritu bautizó a todos, ¿verdad? Una vez. Cuando recibimos a Cristo, ahí, si quieres, vamos a ir más despuesito, déjeme terminar aquí. Mas vosotros, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, para que no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. Mas vosotros no vivís según la carne. Oiga. O sea, no tenemos que vivir según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Sencillo. Entonces, si nosotros somos de Cristo, tenemos que caminar como Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta, ¿verdad? Entonces, y no lo podemos hacer solos. Amén. Tenemos que estar cargados del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, mire, les decía ahí, vamos a 1 de Corintios, allí ya lo estuvimos viendo la semana pasada también, ¿no? 12:11 dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablando de los dones, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque el 13, perdón, era, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén, aleluya. Por un mismo Espíritu fuimos. Entonces, el día que usted recibió a Cristo, usted fue bautizado con el Espíritu Santo. No fue otro día cuando usted habló en lenguas. No, ese día usted fue bautizado en el Espíritu Santo. Aleluya. Ese día usted fue lleno del poder de Dios, usted cambió, la naturaleza fue diferente. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En ese día, todo. ¿Entienden? Todo fue hecho nuevo ahí en Cristo. Dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo estaba en el templo en el día de la gran fiesta, y se levantó el Señor y le dijo, el que quiera venir en pos de mí, dice, ¿verdad? Será lleno del agua que yo tengo. De su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué? ¿Usted ha creído en quién? En Cristo. Amén, aleluya. Y que estábamos viendo en el capítulo número 6 de 1 de Corintios, que cuando nos unimos al Señor, somos uno con Él y el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahí lo dice en 1 de Corintios, el capítulo, ¿verdad? Capítulo 6. Ahí, pero si quiere, vamos otra vez ahí para que, ¿verdad? No se nos olvide, ¿verdad? Dice, el 17, pero el que se une al Señor, su Espíritu es con Él. Aleluya. Está el Espíritu de Dios
venía diciendo, yo ahorita que venía en el camino, yo para acá, ¿verdad? Venía, ya ve que hay alabanzas, ¿verdad? Y las cantamos, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? Dame de beber de tu mano. Y ya no está aquí en nosotros. Es que nosotros tenemos que buscar la llenura para poder beber mejor, comer mejor. Si nosotros no, mire, si usted no sale a trabajar, ¿va a tener comida en su casa? Entonces, igualmente, si no buscamos a Dios, no vamos a tener el alimento. Imagínense cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, se levantaban todas las mañanas a tomar el maná, a buscar el maná todos los días. En la mañana, el pan. Y usted sabe, el día de reposo no iban a hacer nada, ¿verdad? Y iban a agarrarlo para 2 días, ¿verdad? Para el día ese y el día de reposo. Y vieron unos vivitos, ¿verdad? Y bien adelantados, como siempre, ya un poco aragancitos que no se quisieron levantar en la mañana. ¡Oh, me quedo durmiendo! Dijeron, ¿verdad? Y agarraron, ¿me entiende? Maná, ¿me entiende? Para que les alcanzara 2 días. Al siguiente día ya no estaba, ¿verdad? Porque estaba podrido todo, engusanado. Entonces nosotros tenemos que buscar el pan diario. Tenemos que salir a trabajar todos los días para que al final de la quincena nos den un cheque, ¿verdad? Entonces igualmente son las cosas de Dios, tenemos que buscarlas, ¿verdad? Entonces no os embriaguéis con vino porque es disolución. Esto es solo la introducción, hermano. Imagínense que en el capítulo número 1 de San Lucas, ¿verdad? Hay un personaje ahí, ¿verdad? Que es Juan el Bautista, cuando le dice, ¿cómo es que se llama el Señor? A su padre le dice en Lucas 1:15, dice, con respecto a Juan el Bautista, y dice que él no tomará ni vino ni sidra. Si quiere vamos allá a Lucas. Uno dice que no tomará vino ni sidra, sino que será lleno del Espíritu Santo, y fue lleno desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Dice en el 14, dice, vamos a leer del 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Guardado para Dios desde el vientre de su madre, ¿verdad? Porque iba a abrir el camino del Señor Jesús, ¿verdad? No tenía que contaminarse con nada. Se alimentaba con langostas y miel, ¿verdad? Con vino nuevo, ¿verdad? Y fíjense qué bonito es, ¿verdad? Que les dice, pues, se alimentaban, estaban emborrachados con mosto, dijeron ahí aquellos hombres que se burlaban de los, qué bonito vino nuevo. Eso es un mosto, ¿me entiende? El mosto, ¿verdad? Es lo que sale de la uva, que es bruto, y luego lo procesan para sacar el vino. Entonces, ese era el vino nuevo, ¿entiendes? Entonces, pero después, ahí en el libro de los Hechos, vamos a ir, entonces les dice Pedro, ¿verdad? Dice, versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro hizo, poniéndose en pie con los 11, ¿verdad? No, mira, nosotros no levantó Pedrito, sino que los 11, ¿verdad? Detrás de él, respaldándolo, ¿verdad? Qué bonito, porque eran una sola iglesia, teníamos que estar reunidos, ¿verdad? Si alguien golpea a alguien, nosotros tenemos, ¿verdad? No vamos a salir a pelear, sino que nos vamos a volver de rodillas. A donar rodillas, vamos a empezar a clamar por aquel, ¿verdad? Ya creyeron ustedes que iba a decir, desenvainemos la espada igual que Pedro, y le mochamos las orejas.
Entonces dice, y estaban todos, más. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto es la hora tercera del día. O sea que les estaba defendiendo lo que yo les decía, ¿me entienden? Que estaban acostumbrados los gentiles a emborracharse. Usted acuérdese de los romanos, ¿verdad? Que hacían unas grandes orgías, ¿verdad? ¿Verdad? Para estar dedicadas a sus dioses, ¿verdad? ¿Verdad? Y mentira, hacían unos desórdenes tremendos, ¿verdad? Entonces, por eso sale Pedro y los defiende, ¿verdad? Qué bonito es cuando, como dice el Señor, ¿verdad? Le digo a los apóstoles: yo recordaré, el Espíritu recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Amén. ¿Verdad? Para que las repitieran ellos. Gloria a Dios. Y verdad, y al Señor, ¿verdad? Le dice ahí a Pedro, ¿verdad? Que ya había sido tocado por el Espíritu muchas veces Pedro antes, y había experimentado, ¿verdad? Esas cosas, algunas cosas, ¿verdad? Como cuando le dijo, el Señor le preguntó, ¿verdad? ¿Tú quién dices que yo soy, verdad? Tú eres el Cristo. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, era buen vino el que estaban ellos borrachos, pero en el Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, esta no es una sugerencia. Oiga, esta no es una cajita de sugerencias que Dios ha puesto en nosotros para decirle: si quieres ser lleno del Espíritu Santo. No, dice: ser lleno del Espíritu Santo es un mandato. Amén. ¿Verdad? Aquí no hay doble hoja. Aquí tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y tenemos que buscar, amado hermano, que nos llene, que nos dé la luz, ¿verdad? Porque dice: si nosotros andamos en luz, ¿verdad? Como el Señor les dijo: yo soy la luz del mundo. Pero ahora vosotros seréis la luz del mundo. Aleluya. Entonces no podemos ser luz, ¿verdad? Si no andamos en el Espíritu. Así como nuestro Señor caminó en el Espíritu, nosotros tenemos que caminar como nuestro Señor caminó, ¿entiende? Y no es que yo me lo esté inventando, sino que así es, ¿verdad? Amén. Tenemos que caminar diferente. Gloria a Dios. Acuérdese que antes de estar en el Señor, éramos muy diferentes, ¿verdad? Y muchas cosas han pasado y nos han sucedido y quizás nos hemos desinflado, ¿verdad? Muchos de nosotros. Pero tenemos que retomar lo que Dios nos dio, ¿verdad? Y dirá, pues, como decía el siervo David: no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? No quites de mí tu salvación, ¿verdad? No es que lo quites, pero acuérdense que en aquel tiempo el Espíritu venía sobre aquella persona y luego, pues, estaba ahí para todo aquel que clamara, ¿me entiendes? Pero ahora ya está aquí en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí, ¿me entiendes? En todo lugar. ¿Me entiendes? Está en nosotros, que es lo más bonito. Gloria a Dios. Está en nosotros. Amén. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer cosas que son deshonestas, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu nos dice: no lo hagas. Y se me envía a alguien para que te recuerde que eres cristiano. Ya le he contado la pasadita, ¿verdad? Que estaba yo allá en el Costco, ¿no? Y salí yo y le estaba hablando con una hermanita en Cristo y le digo: ay, había uno de esos steaks así grandotes, así, de los buenos que son bien caros, que valen más de $100, ¿verdad? Y entonces le digo: ay, fíjate, aquí me acabo de encontrar, le dije, un trozo de carne. Ya me bendijo Dios, le dijo. Y me dice: ese no es tuyo, es de alguien, me dijo la hermanita.
Ve y regrésalo. ¿Será? Yo que estaba contento que iba a hacer carne asada y ella con esa carne. ¿Verdad? Y ya fui a regresar el gran trozo de carne y me dice el hombre para terminar de mal. ¡Qué honesto! Sí, sí soy yo. Aleluya. Para más vergüenza, me dice, ¡qué honestidad! Me dijo el hombre. ¿Verdad? Pero, ¿entiendes? Lo importante es hacer lo correcto. Amén. Acuérdese que el Señor conoce las intenciones del corazón. Aleluya. Y podemos tener intenciones hasta de matar a alguien. ¿Verdad? Pero el Espíritu que está en nosotros nos hace recapacitar, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer. Amén. Mire, cuando yo comenzaba a pastorear, decía, me voy a echar un mensaje, decía, para fulano de tal que venía, ¿no? Me preparaba yo, ¿verdad? Y le rogaba a las hermanas, mis hermanas que habían dejado la iglesia, vamos a la iglesia, les decía yo. Y ven, el Señor es bueno, ahí nadie la va a conocer, solo venga para acá y luego se va para otra, le decía. Lo que me importa a mí, le decía, es que usted esté en el Evangelio, que no deje las cosas del Señor, que lo que haya pasado, ¿me entiende? Ya pasó, le decía yo, ¿verdad? Bueno, ya me preparaba mi mensaje, ¿verdad? Y no llegaba. Entonces decía yo, señora, entonces este mensaje era para mí, le decía yo. Estaba aprendiendo, ¿verdad? Estaba aprendiendo. Ahora ya no me preparo para nadie. Aprende uno, Dios le enseña, ¿me entiendes? Dios le enseña, ¿verdad? Y entonces uno va aprendiendo. Ya, entonces decía yo, pues es para mí el mensaje, sí. Y gloria a Dios, ahorita ella ya, ¿me entiendes? Está ahí bendecida, ¿me entiendes? Está casada con un pastor, están pastoreando, ¿me entiendes? Siempre ya la tenemos ahí, ¿me entiendes? Bien contenta ella, ¿verdad? Siempre me tiene con cariño y todo, ¿no? Pero así es el Señor, hermanos. ¿Verdad? Vamos a llenar, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay que echarle ganas. Amén. Así que hay que echarle ganas, nos vamos a bautizar prontamente, ¿verdad? Y no nos vamos a dejar para más tarde, amén. Amén. Acuérdense, acuérdense lo que digo, digo, el que quiera Amén. venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. No es lo que yo quiero. Porque yo quiero muchas cosas. $1 millón, 2, 3, 4, 5. Pero no me lo da porque ¿Qué va a ser constante? me pierdo quizás. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Dios da lo que necesitamos. Amén. Y lo que necesitamos es su presencia, Amén. Gloria a su Dios. llenura. ¿Verdad? La iglesia, ¿qué necesita la iglesia? Mirábamos la vez pasada. Necesita la unidad. Mirábamos. La iglesia necesita el amor. Que nos amemos los unos a los otros como Él. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Amén. ¿Verdad? Que estemos unidos. La iglesia es una, hermano. Aleluya. En la iglesia no hay denominaciones, no hay iglesia de Fresno, no hay iglesia de Ridley, no hay iglesia de allá, de Parlier, de allá por allá. No hay iglesia, solo es una iglesia. Amén. No hay iglesia Aleluya. católica, no existe, hermano. En la Biblia no hay iglesia pentecostés o bautista. Solo una iglesia, una sola iglesia. Amén. Una iglesia unida en Cristo. No estamos verdes, hermano, estamos verdes. Pero amado hermano, vamos a ir madurando, ¿verdad? Aleluya. Por eso ¿se acuerdan que el otro mensaje fue la madurez espiritual, ¿verdad? Amén. Que tenemos que ser, la iglesia tiene que estar llena de hermanos maduros. Amén. Y si maduramos, la iglesia va a ser más que bonita, va a ser galardoneada por el Señor. Amén. Aleluya. Va a ser preciosa esa iglesia. Va a ser deseada esa iglesia. Amén. Amén.
Vamos a orar, amén. Vamos a orar primeramente, no se olvide que estamos orando por nuestra hermana Alicia. Amén, aleluya. Allá, porque he entendido algo, yo, que ella tiene el Espíritu de Dios. Ella lo recibió. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a orar porque ese Espíritu que está en ella la despierte. Amén, aleluya. Nosotros ponemos la oración desde aquí. Señor Jesús, venimos ante ti.